buenos días. Mi saludo a quienes están presentes en esta reunión. Señor diputado nacional Jorge Ramón Ábalos Mariño, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación. También mi saludo a la diputada María Constancia, así como a la diputada Rocío Vallejo. También saludarle a los miembros de las comisiones que convocan a esta reunión. Mi saludo también al señor Daniel Echagüe, director general de Administración y Finanzas, al señor Cristian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político, al señor Luis Alberto Mauro, director de Comisiones Electorales, señor Fausto von Streber, director de Tecnologías de la Información y Comunicación, señor Miguel Duarte, coordinador general de elector, señores representantes de partidos políticos, invitados especiales. En mi carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, encaramos esta reunión organizada con la Comisión de Legislación y Codificación y la Comisión de Reestructuración y Modernización del Estado de esta honorable Cámara. La tecnología hoy se ha convertido en una herramienta para mejorar la eficiencia en innumerables campos y los procesos electorales no han sido una excepción. La adquisición de máquinas de votación electrónica para los procesos electorales de nuestro país es un tema de gran magnitud que por su naturaleza suscita legítimas preguntas e inquietudes, y precisamente por eso hoy hemos convocado a esta reunión con un propósito fundamental: despejar dudas, fomentar la comprensión y contribuir confianza en el uso de las tecnologías en nuestros procesos electorales. En ese contexto es trascendental expresar que para nosotros, como representantes de la sociedad, es sumamente importante que cada paraguayo y paraguaya tenga la certeza de que su voto emitido a través de las máquinas de votación electrónica que serán adquiridas sean computadas con absoluta precisión y registrado en forma inquebrantable. Nuestro objetivo es que esta reunión sea un espacio de diálogo franco y constructivo, donde se pueda compartir informaciones, escuchar perspectivas y abordar las dudas. Agradeciendo la presencia de todos, deseo que esta jornada sea esclarecedora y excepcionalmente productiva. Muchas gracias. Deseo pasarle, para que haga uso de palabra también, al presidente de la Comisión de Legislación. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los presentes, a las colegas también que nos acompañan, acá a la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada Rocío Vallejo, a la colega de María Constancia Benítez, y a todos los presentes que son de la justicia electoral. Muchas gracias, agradecerle por la presencia. Ya acá el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales manifestó muy claramente el objetivo de esta invitación. Y nada más, gracias por la presencia y adelante. Señora directora, para poder dirigir un poco acá la reunión, ¿quién va a moderar? Por favor. Sí, muy buenos días para todos. Bienvenidos también a nuestros diputados nacionales que nos acompañan, la diputada nacional Rocío Vallejo, el diputado nacional Jorge Ábalos Mariño, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado nacional Arnaldo Valdés, que daba la bienvenida a esta reunión. Sean todos bienvenidos también representantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral y seguidamente más adelante entonces iniciamos esta reunión hablando un poco del reglamento para esta reunión conjunta. El procedimiento de la presente reunión se regirá por los principios de participación, igualdad y pluralidad con la finalidad de garantizar la participación de todos. Se les concederá la palabra por orden 3 minutos para formular preguntas o solicitar las aclaraciones. Se solicita a los participantes dirigirse con respeto y cortesía, así como también ser concisos, claros y breves,
enfoque en soluciones. Es importante identificar problemas, también contribuir en soluciones, y agradecemos de antemano el compromiso de todos a fin de lograr una reunión fructífera y constructiva para todos los involucrados. Seguidamente, si alguien de la justicia electoral quiere hacer uso de la palabra, adelante. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenos días, presidente, señores diputados presentes en la sala también. Me presento, yo soy Daniel Echagüe, director general de Administración y Finanzas de la Justicia Electoral, y me acompañan mis compañeros miembros de la Comisión Especial de Implementación del Voto Electrónico. No sé, presidente, si empiezo con la exposición. Esta exposición va a estar dividida en cuestiones administrativas financieras, cuestiones electorales y cuestiones informáticas también, ¿verdad? Porque así se trabajó en este proceso de adquisición de máquinas de votación. Este proceso empezó hace 1 año y medio aproximadamente, cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral nos encargó hacer un estudio de mercado, ¿verdad? La ley de suministro y compras públicas que nos rige actualmente dice que la convocante debe hacer un estudio de mercado previo antes de empezar con una licitación. A raíz de eso se conformó una comisión especial para estudiar el mercado de máquinas de votación. A raíz de eso se subió al portal de contrataciones públicas la intención de llevar a cabo una licitación, ya sea para arrendamiento o adquisición de máquinas de votación en virtud a la ley que dispone la utilización de máquinas de votación. En consecuencia, también se ha enviado solicitudes de cotizaciones a varias empresas del rubro, conocidas por nosotros, ¿verdad? Aproximadamente a 11 empresas, ¿verdad? La Comisión Especial en el estudio de mercado envió nota a 11 empresas solicitando cotizaciones de arrendamiento y compra de máquinas de votación para evaluar justamente qué es lo que beneficia más al Estado paraguayo, ¿verdad? Y a la justicia electoral. Como consecuencia de eso, hemos recibido la respuesta de 5 empresas cotizando el precio del costo de alquiler de máquinas de votación y compras de máquinas de votación. Se hizo un estudio exhaustivo financiero, económico-financiero de las respuestas recibidas. Hemos contratado un asesor externo, especialista en proyectos, un asesor financiero que nos determine realmente qué es lo que conviene para el Estado paraguayo. A raíz de ese estudio se llegó a la conclusión de que la adquisición de máquinas de votación para 8 procesos electorales conviene más al Estado paraguayo financieramente. Es decir, el Estado paraguayo, si es que alquila máquinas de votación, en el 2033 va a gastar aproximadamente $200 millones en caso de adquisición, en caso de arrendamiento. En caso de alquiler, si bien la erogación es grande actualmente, gastaríamos 100 a 110 millones de guaraníes, 110 millones de dólares comprando las máquinas de votación. Entonces eso fue lo que se determinó. Hemos solicitado, hemos enviado ese estudio al Ministerio de Economía. Es por eso que el Ministerio de Economía nos dio el presupuesto para 4 ejercicios fiscales para adquisición de máquinas de votación. Bueno, se llevó a cabo el estudio de mercado, también se elaboró el pliego de bases y condiciones. Hemos levantado el pliego de bases y condiciones el 13 de enero al portal de contrataciones públicas. Hemos recibido 32 observaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en donde hemos respondido cada una de las observaciones, ¿verdad?
Hubo una disputa conocida con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas porque ellos sostenían algunas cosas técnicas electorales que nosotros realmente ya hemos explicado en su momento muchas veces, y ellos no torcían el brazo, ¿verdad? Entonces, después de muchas idas y vueltas, después de 2 meses se levantó el pliego de base y condiciones para proseguir con el curso de la licitación, ¿verdad? Tuvimos 5 protestas, ¿verdad?, en los cuales hemos modificado el pliego en 2 oportunidades para seguir con los trámites, y es así que hace 15 días, el 22 de mayo, se procedió a la apertura de los sobres, donde 3 empresas se presentaron. Esa es la situación actual en lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas, ¿verdad? Cualquier consulta, estoy a las órdenes. No sé si quiero pasarle la palabra a la parte tecnológica. No sé si... Presidente. Queremos agradecer también la presencia de la diputada María Constancia Benítez de Benítez, así como también la presencia del diputado nacional Rodrigo Blanco. Bueno, una cosa también que surgió el viernes pasado, pero aún no hemos sido notificados, ¿verdad? Hay una medida cautelar que suspende los efectos suspende la licitación, ¿verdad? Quiero dejar bien en claro que nosotros no hemos sido notificados. Es un litigio en el cual una empresa totalmente desconocida en el rubro accionó ante el Tribunal de Cuentas contra una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Como reitero, no hemos sido notificados. Para nosotros está siguiendo el curso de la licitación hasta tanto se nos notifique. Muy buenos días, un gusto estar acá y poder explicar un poco el proceso que estamos llevando a cabo desde el punto de vista tecnológico. Me acompañan Miguel Duarte y Dominic Ramírez, ellos son también del equipo de la Dirección de Tecnología. Nosotros formamos parte también de la comisión que habló Daniel, que nos encargamos de hacer las especificaciones técnicas del pliego. Nosotros venimos llevando procesos con votación electrónica en Paraguay ya desde hace tiempo. Tuvimos voto electrónico en el año 2001 al 2007 y luego se dejó esa tecnología. Utilizamos las máquinas de votación que se utilizan en el Brasil. Es un voto electrónico muy especial, porque es un voto electrónico puro, digamos. Luego se dejó de lado por varias razones, pero una de las principales era el descreimiento que se tuvo en la clase política con respecto a esa tecnología. Era un voto electrónico que para nosotros técnicamente funcionaba bien, aceleraba el proceso, le daba transparencia a los miembros de mesa, le ayudaban en su trabajo. Bueno, ahora a raíz de la ley 6318, la justicia electoral tuvo un desafío a partir del año 2019 de implementar tecnología de vuelta en el proceso de votación y escrutinio. Entonces en la ley está marcado que nosotros tenemos que, voy a leer textualmente para después ir al pliego directamente, ¿verdad? En el artículo 3 de la ley dice que dispone que corresponde al Tribunal Superior de Justicia Electoral arbitrar los medios necesarios para una eficiente implementación del sistema de votación y escrutinio establecido en la presente ley. Para el efecto deberá disponer la utilización de sistemas de voto electrónico, incluidos de sistemas de voto electrónico que expidan una versión impresa del voto emitido por el elector, la que acto seguido, debidamente firmado por la autoridad de mesa, deberá ser depositada por el elector en las urnas convencionales previstas para el voto con papeletas o boletines, los cuales deberán quedar debidamente resguardados. Bueno, nosotros ahí nos vimos ante una ley que nos obliga a implementar voto electrónico en la siguiente elección después de promulgada la ley, que fue en el 2019. Entonces buscamos e investigamos todas las opciones que teníamos con respecto al voto electrónico.
y encontramos una tecnología que es una mezcla de voto electrónico y voto tradicional. Teníamos un año para implementar esa tecnología. Entonces, digamos que en la clasificación de máquina de votación o de voto electrónico encontramos una tecnología que era un mix, o sea, una mezcla entre el voto electrónico puro y el voto tradicional. Entonces, la implementación iba a ser mucho más fácil. ¿Y cuál es el tema del voto electrónico? Es ayudar a implementar el tema del desbloqueo de listas. Porque hay países donde hay desbloqueo de listas sin voto electrónico, pero no se tiene la cantidad de candidaturas o de partidos que nosotros tenemos acá en Paraguay. Entonces la complejidad aún es mayor. Nosotros vemos otros países donde hay 7 o 8 partidos, entonces no es tan difícil aplicar el voto con papeleta. Sin embargo, acá en una elección para el Senado tenemos hasta 27 o 28 entre partidos, movimientos, y detrás de cada partido hay 45 personas, en donde hay que votarle o elegirle. Entonces hay una complejidad en el voto, porque el elector tiene que ver toda la oferta electoral, le tiene que ver a todos los candidatos de una manera ordenada. Entonces hacerlo eso con papeletas va a ser muy difícil. Y luego se tiene el tema del escrutinio. Entonces el escrutinio otra vez es muy complejo para los miembros de mesa porque tienen que asentar cada voto o cada voto preferente de cada uno de los candidatos. Entonces tenemos 27 o 28 partidos por 45. Entonces nuestra acta borrador, como se hace en otros países que se anota palito, palote, va a ser mucho más complicado que en otros países. Y en otros países se tiene una jornada electoral que va hasta las 11, las 12 de la noche. En otros países que no se termina la elección, continúa el otro día. Bueno, es muy complejo cuando va a ser mucho más complejo acá en Paraguay sin el voto electrónico. Entonces, el tipo de tecnología que nosotros elegimos es otra vez una mezcla de voto electrónico puro con el voto tradicional. Entonces, hay aditimentos de seguridad electorales, digamos, que involucran a los miembros de mesa, los veedores, la junta cívica y el órgano electoral per se. Bueno, ya me extendí, me van a retar porque me estoy yendo, pero digamos que le quería hacer un poco esa introducción, porque el tipo de máquina que nosotros elegimos es una clasificación que se llama boleta única electrónica. Entonces, ¿cuáles son? Nosotros en el 2019, esa tecnología, hay una empresa argentina que implementó en Salta, en Buenos Aires, en Ecuador, y vimos también en esa ocasión que había otras empresas que iban a ese mismo tipo de tecnología. ¿Qué es la boleta única electrónica? Que haya un comprobante físico del voto del elector en una sola papeleta. Entonces la máquina le sirve al elector para ver toda la oferta electoral en una pantalla, elige su candidato, le va apareciendo por candidatura, luego le aparece un resumen y le da un comprobante impreso de su elección. Ahí él puede verificar que está impreso su elección y tiene un aditimento digital, digamos, dentro de esa boleta. Entonces, ya en la primera oportunidad se presentaron otras empresas. La empresa argentina utiliza chips dentro de la boleta y hay otras empresas que utilizan QR impreso en la boleta. ¿Para qué sirve ese aditimento digital? Digamos, para hacer después el escrutinio. Entonces los miembros de mesa, como una herramienta para poder hacer más rápido el conteo de los votos, utiliza ese elemento digital que está en la boleta. Entonces eso acelera el proceso. Y da pie también a un control ahí por parte de los miembros de mesa que le va apareciendo en la pantalla el contenido de la boleta. Entonces ellos pueden verificar el contenido impreso y lo que está en el formato digital, que podría ser chip o podría ser QR. Bueno, en la elección pasada ya tuvimos varias elecciones con esa tecnología. Teníamos que haber tenido en el 2020 unas elecciones municipales que fueron postergadas al 2021 por la pandemia.
Y en el 2020 tuvimos nuestro primer desafío con una elección del Consejo de la Magistratura, donde utilizamos 500 máquinas. Ahí, para nosotros fue todo un éxito esa elección. Tuvimos algunos ajustes en el proceso de la tecnología misma, que nos dio pie a ir a las municipales, a las internas municipales, en el 2020. Ahí tuvimos un desafío muy grande porque tuvimos la elección interna del Partido Liberal, que tenía una complejidad importante, porque elegían, creo que hasta 10 cargos, más los cargos de juventud. Entonces tuvimos ahí, nuestro primer desafío, digamos, era una interna, pero era una interna grande, más la interna de todos los otros partidos el mismo día. Funcionó bien, para nosotros tuvimos un 10% de máquinas con desperfectos que fueron cambiadas, ¿verdad? Creo que 7%. Luego nos fuimos a las municipales y ahí ya bajamos el porcentaje, ya llegó a 4 o 3% de desperfectos con la máquina, que fueron, yo creo que más por un tema de capacitación de nuestros soportes técnicos. Y luego tuvimos en el 2021 o 2022 las internas para las generales, para las presidenciales. También con una complejidad enorme, porque tuvimos elecciones de la concertación que esperaban, o sea, teníamos que esperar nosotros que haya una cantidad grande de electores. Entonces, armar esa elección en el tema de preparación fue todo un desafío, más la interna del Partido Colorado, que también tenía una complejidad grande porque tenía muchos cargos que elegir. Entonces, a ese tipo de elecciones, ir sin voto electrónico, yo creo que va a ser muy complejo, ¿no? También pasamos bien la interna y luego las generales, donde se utilizó también en un 100% el voto electrónico. Bueno, y ahora estamos otra vez ante un desafío de implementar nosotros queremos, o pedimos y está reflejado en el llamado, las especificaciones como para utilizar la misma tecnología de vuelta. O sea, no queremos cambiar mucho porque ya la gente viene votando en 4 elecciones con este tipo de tecnología. Entonces nuestro voto electrónico va por ahí, que la máquina expida un comprobante físico del voto y que tenga un elemento electrónico o digital en la boleta que pueda ser verificado por el elector con la máquina, que esa boleta tenga los elementos de seguridad también dentro, incorporados a la boleta. Y bueno, no sé si vamos a, no creo que nos dé el tiempo de leer todo el llamado, pero en generalidad eso es lo que nosotros pedimos, una máquina que cumpla con las especificaciones que nosotros pedimos, ¿verdad? Nosotros dividimos el pliego en 9 partes, ¿verdad? Máquina de votación electrónica, software conexos, código fuente, insumos, transferencia tecnológica, capacitación, simulacros y asistencia técnica. También el nuevo desafío es que ahora, en vez de ser las máquinas alquiladas, vamos a comprar la tecnología. Entonces nosotros nos vemos también con esta expertise que tuvimos con esta tecnología, con la capacidad de poder administrar nosotros mismos la tecnología que vamos a comprar, ¿verdad? Vamos a tener un proceso ahí de transferencia de tecnología con la empresa que sea adjudicada. O sea, la empresa es la dueña de la tecnología, pero nosotros le ponemos aditimentos que queremos desarrollar en conjunto con ellos, ¿verdad? Entonces ellos nos van a dar la máquina y nosotros tenemos que adaptar a la elección de Paraguay. Entonces es diferente, muy diferente una elección en nuestro país que la elección en Paraguay. Entonces ahí va a haber un proceso también de adaptación nuestro con respecto a la tecnología que se va a adquirir. Y todo eso, digamos, que está reflejado en el llamado. Nosotros pedimos
yo creo que todos ya conocen la máquina que tuvimos, pero la máquina, nosotros pedimos que tenga una pantalla touch como mínimo de 21 pulgadas, que tenga autonomía eléctrica como para 12 horas, que tenga, bueno, la capacidad de imprimir, que tenga un tipo específico de hoja, que no sea una hoja de rollo de papel, porque también el papel es muy importante, digamos, en esta tecnología. Pedimos el software de la máquina de votación, que incluye el sistema operativo y los módulos de votación y escrutinio. Pedimos software conexos. ¿Qué son los software conexos? El software para la preparación de la máquina, el software para emitir las credenciales, todo el software que rodea al software, digamos, principal de la máquina de votación. El código fuente, nosotros pedimos que tengamos o sea, que nosotros podamos administrar el software va a ser nuestro, ¿verdad? O sea, vamos a tener una licencia perpetua con respecto al código fuente y vamos a poder hacer todos los cambios que podamos hacer en ello, ¿verdad? La licitación ya incluye insumos por 4 lecciones. Bueno, después tenemos un tema de capacitación, simulacro y asistencia técnica que exigimos a la empresa. No sé si me olvidó algo más. Bueno, básicamente eso. ¿En qué etapa ahora estamos, verdad? Bueno, pedimos 28.000 máquinas de votación. Ahora estamos en una etapa de evaluación. Las ofertas ya se presentaron 3 empresas. Una empresa, o sea, un consorcio de 3 empresas. Se presentó una empresa, la misma empresa argentina que fue la que la alquilamos, y una empresa coreana. Que las 3 tienen, digamos, ya les dimos nosotros en el estudio de mercado, las 3 empresas tienen un expertise amplio con respecto al tema electoral, tienen capacidad para fabricar las máquinas en esa cantidad, y bueno, ahora nosotros vamos a evaluar su tecnología. Cada empresa presentó 5 máquinas con sus insumos y presentaron una oferta técnica y una oferta económica. O sea, y la tercera era una mezcla de un consorcio de 2 empresas paraguayas y una empresa que se llama Smartmatic, que es multinacional. Sí. O sea, hay un consorcio que está, Smartmatic, que es una empresa conocida en el mundo electoral, Smartmatic, Celex y Excelsis. Ese es un consorcio democrático, digamos. Luego está una empresa, la empresa argentina, que involucra a 2 empresas, Comitia y MSA. Pero Comitia es la misma empresa MSA que está asentada acá en Paraguay desde el periodo pasado, desde que nos proveyó a nosotros la máquina. Entonces, por eso le menciono a una sola empresa. Y Miru System, que es una empresa coreana, ¿verdad?, que tiene también expertise en el ámbito electoral. Bueno, ahora como estamos en una etapa de hay 2, o sea, el sistema es de doble sobre, pero el sobre es entre comillas. Tiene 2 partes, una que es la parte técnica, administrativa, digamos, y la otra que es el económico. Entonces ahora se está evaluando todo lo que las empresas presentaron con respecto a su documentación y a su información técnica. Y trajeron también 5 máquinas de votación con sus insumos. Entonces en esta etapa, primero ahora se está evaluando la documentación y digamos que hay un pimponeo con las empresas para pedirle documentación si no trajeron. Y luego va a haber una etapa evaluativa de las máquinas en sí, que en el pliego está también, que se llama pruebas de funcionalidad. Entonces ellos ya saben, porque en el pliego está, qué es lo que ellos tienen que cumplir y qué es lo que tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces nosotros ahí en esas pruebas de funcionalidad le sometemos a la máquina a diferentes pruebas, ¿verdad? Hacemos una votación de 12 horas para ver si funciona, hacemos la votación y luego también hacemos el escrutinio, desarmamos otra máquina y nos muestran todos los componentes. Ellos también ya tienen que
haber disponibilizado sus manuales. Y bueno, ahí le preguntamos todo el funcionamiento de cómo ellos, con respecto al tema de seguridad, las baterías, ahondamos mucho en el tema de la batería, porque ahora exigimos más certificaciones con respecto a la batería. Exigimos también, o sea, hay muchas cosas nuevas con respecto al llamado anterior. Ahora pedimos nosotros que las baterías sean extraíbles y se puedan guardar en un lugar aparte, porque el tema de la batería de litio es todo un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El tiempo del llamado, ¿cómo estamos? Bueno, y ahora yo digo que, bueno, estábamos todo bien hasta ayer que llegó, es de lo que estaban hablando hace rato. El tema iba a ser la otra semana, el martes, por ahí, empezar con esas pruebas de funcionalidad. Y vamos a tomarnos un día con cada empresa, y ahí después hay una comisión, otra vez, que es la comisión de UOC, la que hace un dictamen de cuál es la empresa que cumplió todo o que no cumplió todo. Los que cumplen con todos los requisitos del sobre 1, entonces ya van a la fase del sobre 2, que es el sobre económico. O sea, solamente los que cumplen. Bueno, nosotros estábamos pensando que eso iba a ser este mes, ¿verdad? Ayer llegó un... yo no iba a hablar de eso, bueno, no es mi tema, ¿verdad? Pero estaban hablando antes de hay un tema jurídico y que Dani le puede hablar. Bueno, yo creo que ahí, si es hablar en general, es eso, ¿verdad? Después, sí, con respecto a la seguridad, nosotros, esta tecnología prevé muchos aditamentos de seguridad dentro del software y del hardware. O sea, están específicos en el llamado, pero aparte de que estén en el llamado, también nosotros vamos a ir construyendo con la empresa adjudicada los aditamentos de seguridad que le vamos a agregar a los diferentes procesos. Entonces exigimos también, es de algo nuevo también, exigimos roles del personal que la empresa tiene que cumplir. Entonces ahí nosotros exigimos que haya profesionales con una expertise en cuanto a ciberseguridad, desarrollo de programación, varias. O sea, digamos que los roles son muy específicos y amplios con respecto a la capacidad técnica que deben de tener el personal que va a venir de la empresa. Y ellos son los que van a hacernos la transferencia de tecnología a nuestros técnicos. Nosotros también estamos armando un equipo que tenemos, digamos, a media. Ahora también vamos a contratar más gente con la capacidad que queremos que tengan, para poder ir construyendo la mejor tecnología con seguridad. Bueno. Aprovechar antes también para saludar al diputado Diosnel Aguilera, que es presidente de la Comisión de Reestructuración y Modernización del Estado. Nos acompaña también desde el exterior el señor Luis Fretes Carreras, politólogo y diplomático. Adelante, señores de la Justicia Electoral. Adelante, director. Diputada, no sé si le gustaría que aclare la parte en el que estamos inmersos ahora. Luego de la presentación de las ofertas, la licitación entra en una etapa de confidencialidad, ¿verdad? En el cual existe un comité de evaluación en el cual evalúa las ofertas documentales de las empresas que se presentaron. Luego de eso, en esta licitación en particular está previsto la evaluación técnica, ¿verdad? Para luego que se proceda al informe de evaluación del primer sobre. En ese momento estamos actualmente. Sobre 1, exactamente. Documentales y prueba técnica. Quiero referirme
un poco también al tema de seguridad, la que estaba hablando Fausto. La justicia electoral, de hecho, no pide una fe inquebrantable de los partidos políticos hacia su actuación, sino que vamos a fundarnos siempre en el control mutuo, que es el fundamento del proceso electoral de Paraguay. En ese sentido, lo que se pone en cuestionamiento es la posibilidad de que las máquinas de votación sean un peligro para el control de los partidos políticos, que se sienten seguramente más seguros con el conteo manual que se realiza en las elecciones. La justicia electoral, a través del Tribunal Superior, en respuesta a una propuesta que se hizo desde el equipo que está trabajando en la seguridad, tiene la intención, y ya tenemos redactado el reglamento, solamente falta la aprobación, para que complementemos lo de la máquina de votación. ¿Cuál es el peligro? Que la máquina de votación se le cambie el software, y entonces por cada 10 votos que se le da al partido A, le pase 2 votos al partido B. ¿Verdad? Pero nosotros estamos implementando un sistema en el cual el ciudadano y los partidos tienen el absoluto control sobre el proceso, independientemente de la máquina de votación. O sea, el elector va a ir a la máquina, va a votar, se va a imprimir su voto, se imprime su voto, lo tiene a la vista. Eso se llama verificación en caliente a nivel internacional. Yo tengo el voto a la vista y puedo verificar con el chip o en el código QR que en la pantalla va a aparecer también mi voto. O sea, también verifico que mi voto contenido en el chip es el que yo elegí exactamente. Ahí va a depositar su voto en una urna plástica. En la pantalla no queda ningún voto. Ya no queda nada, nada se puede modificar ahí. Ya lo único que tiene, lo único que contiene el voto es la boleta, como es en el caso del voto tradicional, ¿verdad? Ahora, si yo voto por A y la máquina me marca por B y me imprime por B y yo no protesto, bueno, contra eso no hay vacuna, ¿verdad? No. ¿Qué podemos hacer? Ahora, una vez que finalice la votación, como siempre, se va a proceder a contar cuántos electores hubo, cuántos boletines de votos se encontraron y se aplica lo que dice la ley. Si hay de más, de menos o hay exacta la cantidad de votos. Luego vamos a ir mostrando a la gente, público en general, electores, agentes electorales, como apoderados, veedores, miembros de mesa, se le muestra el voto y vamos a ir separando por partido para el cargo de intendente. Entonces vamos a tener, y una vez puesto a todos los partidos, más votos blancos, votos nulos, vamos a contabilizar los votos y vamos a llenar un acta manual. Luego vamos a separar por el voto a concejales y vamos a hacer lo mismo. O sea, va a haber conteo manual de los votos. Y luego vamos a pasar por la máquina de votación y lo que aparezca en la pantalla tiene que coincidir exactamente con el conteo manual. ¿Dónde puede hacer fraude la máquina entonces? ¿En qué parte? ¿Entienden? O sea, nosotros queremos ofrecerle a la ciudadanía la garantía de que lo que se cuenta es lo que está en la boleta. Y lo que está en la boleta es lo que el elector eligió. Y luego se separa para se cuenta. Ahora, lo que no se va a contar ahí, lógicamente, es el voto preferente, porque eso va a ser la máquina. Pero por lo menos va a saber que cada partido tiene los votos que le corresponde tener. Porque si contamos el voto
el voto individual va a ser prácticamente inacabable. Sí. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas y a todos los representantes de la justicia electoral. Mi consulta puntual, doctor. Se va a hacer el escrutinio y va a tener fuerza de escrutinio ese proceso en los cargos unipersonales y no en los, pero no así en los plurinominales. En los plurinominales se va a contar ya con la boleta. Los uninominal por partido se va a controlar y también los votos por partido para los plurinominales. No, yo sé, para entender viendo más la terminología, porque usted está diciendo se va a mostrar, se va a contar cuántas boletas. Yo quiero saber si ella se va a hacer el escrutinio en la mesa y se va a elaborar un acta En la mesa. y ya va a tener validez de acto, digamos, consumado, ese escrutinio que es único según la ley. Bueno, Tiene un único Claro, momento. el escrutinio se va a hacer manual y se va a llenar un acta, pero eso tiene que coincidir Claro. con el acta que se muestra en la máquina. Ahí no hay ningún problema. Si hay una diferencia, ese expediente va a ir a juzgamiento posterior. Va a ir a juzgamiento posterior Exacto. con esa Exactamente. disidencias, digamos. Así mismo. Ok. O sea, estamos ofreciendo todas las garantías que necesitan los partidos políticos para que la excusa no sea la máquina de votación, ¿verdad? Esa es la intención, de tal forma a dar absoluta claridad de que la justicia electoral va a sacar un resultado que sea exactamente el que la ciudadanía eligió. Todas las etapas de control que tenemos, que es lo que yo siempre sostengo. O sea, si nosotros no ponemos gente que controle, ¿cómo es lo que vamos a controlar, verdad? Pero acá es demasiado claro, de nosotros en el momento que votamos, tenemos que mirar que si sale lo mismo que votamos, ¿verdad? Punto 1, antes de depositar nuestra boleta va a ser la objeción correspondiente. Segundo, tener gente en el momento final, que va a ser muy importante. Esto se va a incluir por reglamento, ¿verdad? Por reglamento, donde tenemos que estar ahí, si no es más de lo mismo. Bueno, a mí por lo menos me quedó claro en ese sentido, porque va a haber un control manual de lo que dice la máquina y tenemos que estar todos con nuestros cuadernos y nuestros lápices para tomar nota, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias. Y lo que está pasando ahora, que está paralizando todo, si eso va a afectar el proceso, o qué medidas se tomarían en caso que esto no avance, ¿verdad? Bueno, a mí me parece sumamente grave que la justicia no esté un poco en consonancia con lo que ocurre encima de una empresa que ni siquiera se ha presentado. O sea, es sumamente grave esa medida cautelar y nos gustaría saber cómo avanza eso. Muchas gracias. Antes también queremos mencionar la presencia del diputado Adrián Billy Baezken. Muchas gracias por acompañarnos. Y seguimos, no sé si va a hacer uso de la palabra. Doctora Espínola, adelante. Quiero agradecer la invitación, muchas gracias diputados. En nombre del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico hemos recibido la invitación de esta mesa y me ha pedido el presidente que represente a nuestro partido. Creo que es importantísima esta reunión, se ha avanzado dificultosamente. El Partido Liberal Radical Auténtico toma con mucha seriedad este llamado, esta tecnología, estas decisiones. Es importante que dejemos atrás ya el debate sobre la necesidad o no de un voto electrónico, porque desde el momento que la ley desbloquea las listas, sabemos que es imposible.
Y en todo este debate también, por supuesto, hay mucho escepticismo justificado e injustificado, desde dudas que se han resuelto hasta, por supuesto, siempre van a existir personas que creen que hay una gigantesca conspiración, pero el partido ha tomado con mucha seriedad y hemos participado y hemos analizado el pliego, que es lo que hoy nos ocupa, y no queremos volver otra vez sobre debates ya agotados. Estamos en esta etapa. Ya sobre la conveniencia o la inconveniencia del voto electrónico, del desbloqueo, se ha debatido demasiado. Nosotros acompañamos desde principios de año todo esto y hemos acompañado también las 32 observaciones que hizo la Dirección Nacional, la DNCP, 2 puntos de vista de la DNCP y de la TSJE, 2 puntos de vista muy atendibles, cada uno con su argumento. La DNCP querría un pliego más acercado al pliego estándar, el TSJE lo que quería era un pliego más cerrado para una tecnología que era la necesaria y con la experiencia que es muy difícil de encontrar. Estamos aquí y de repente nos aparece esta cuestión del Poder Judicial. Y realmente quisiéramos saber cuál es la posición de la justicia electoral para llevar adelante una votación que nos puede llevar a un punto muerto realmente grave, una verdadera crisis institucional. Queremos aprovechar también, antes de cederle la palabra a los del Tribunal Superior de Justicia Electoral, al señor Luis Fretes Carreras, al politólogo y diplomático que está con nosotros de forma telemática en el exterior del país y hoy nos acompaña. Adelante, señor Luis. Muy buenos días a todas y a todos los diputados, diputadas, miembros de la Justicia Electoral y representantes de partidos políticos presentes. Muchísimas gracias por la invitación y voy a tratar de ser muy concreto. Mis observaciones, que también fueron presentadas en el acta de apertura de la licitación como ciudadano y que amparado en la Ley de Contrataciones Públicas, y que aún aguardo la respuesta formal del Tribunal Superior de Justicia Electoral a esa oposición, se fundamenta en la existencia de denuncias en procesos anteriores que han sido resueltas en sentido contrario y que incluso han derivado en acciones de inconstitucionalidad que aún están en curso en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que nos enfrentamos a un proceso de adquisición de máquinas que han sido cuestionadas severamente en la parte técnica y en la parte administrativa y que hoy en día están dependiendo de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Quiero reiterar en este foro que objeto la nulidad del origen del proceso administrativo que realizó el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el momento de definir la necesidad de compra y las especificaciones técnicas de las máquinas, porque no fueron objeto de consulta previa a los partidos políticos para cumplir el principio que justamente hizo referencia a uno de los funcionarios del TSJE, del principio del mutuo control. Ahí comienza el proceso del mutuo control, en el cual las decisiones que vayan a tomar y que van a alterar o modificar o definir el proceso de votación y de escrutinio por parte de los ciudadanos, tiene que contar necesariamente con la participación formal, abierta, de los partidos políticos. Ahí no puede haber secretismo en la formulación del pliego de bases y condiciones. En segundo lugar, es importante establecer que tampoco fueron objetos de una audiencia pública, como es corriente para poder establecer algún proceso de transformación importante en la legislación o en el proceso administrativo de votación. Quiero recordar al respecto que la justicia electoral, a través de su presidente, el doctor Rosell, inició un proceso de reforma del Código Electoral, del cual he participado como invitado y del cual muchos de los que están participando hoy en día también lo han hecho, y que hemos discutido prácticamente todo el año 2024 al respecto.
y que en ningún momento en ese proceso de reforma electoral, que incluía casi más de 100 artículos, se contempló la compra o adquisición de las máquinas de votación. ¿Por qué razón? Porque una decisión de esa naturaleza tiene que estar sólidamente fundamentada, no en cálculos económicos que son bastante, digamos, pueden ser bastante cuestionados, considerando que en la mayoría de los procesos electorales a nivel internacional y que están recomendados por la comisión, la prestigiosísima Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos, que no recomienda comprar las máquinas, porque se vuelven obsoletas en el corto plazo y los costos luego para establecer los mecanismos de seguridad o de ciberseguridad, como se les quiera llamar, implican mayores gastos aún. Lo que sí es necesario en estos procesos es contar con equipos técnicos altamente tecnificados. Y para ese efecto hay que considerar la justicia electoral, cuántos técnicos especializados en procesos de votación con títulos de ingeniería o con especialidades en este tipo de cosas tiene, qué equipo de ciberseguridad viene implementando para evitar el posible hackeo de las máquinas o de los sistemas de transmisión. Todos estos elementos creo que confluyen en la necesidad de revisar esta decisión, que es una decisión que va a afectar severamente el sistema político democrático de los procesos electorales. Esto no es una cuestión de carrera de velocidad, es una cuestión de una carrera de consistencia. Y es por eso que me he presentado mis observaciones y aprovecho este espacio y la gentileza de la comisión en invitarme en reiterar respetuosamente a la justicia electoral que pueda recibir la respuesta a la observación y a la oposición presentada en el acto de licitación realizado hace aproximadamente 3 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis. No sé si quieren hacer la contestación los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿no? Bueno, quiero ceder el uso de la palabra al señor Luis Benítez, de la comunidad técnica, entonces seguidamente. Muy buenos días. Muchísimas gracias a las autoridades electas, diputados que me hicieron llegar la invitación. Buenos días a los funcionarios permanentes del Tribunal Superior, a los contratados, a los representantes políticos. Básicamente, desde la comunidad técnica, lo que nosotros sostenemos es ya desde antes de la aprobación de la ley de uso, de la posibilidad de uso de las máquinas de votaciones, es el hecho de que el meter tecnología en el proceso electoral implicaba ceder una serie de derechos, si es dependiendo de cómo se implementaba las auditorías propiamente. Y así como dice el señor Amarilla, nosotros también somos conscientes de que hay una ley, esa ley hay que respetarla, por ende nosotros seguimos manteniendo y señalando el hecho de que no importa el proveedor que entregue la máquina tiene problemas de ciberseguridad. No importa el sistema de elección, si es lista abierta, lista cerrada, la máquina es el problema. Y lastimosamente el Tribunal Superior no conversa con la comunidad técnica. De hecho, en una reunión donde participé explícitamente, me dijeron que no dan explicaciones a ciudadanos, ¿verdad? No sé por qué. Pero todas las consultas que hicimos relacionadas a cuestiones de ciberseguridad, ya en años anteriores, desde el 2019 para adelante, en ningún caso respondieron, en ningún caso. Seguimos teniendo pedidos, en algunos casos informan, en otros casos no informan. ¿Por qué pedimos esta información? Porque una cosa es lo que, así como dice el señor Luetich, vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros no podemos analizar lo que va a ser el sistema porque no está escrito. Nosotros analizamos en base a lo que está escrito. Y en base a lo que está escrito, el sistema electoral de punta a pértigo tiene graves y grandes agujeros. Como comunidad técnica,
creo que somos responsables de alertar al Estado paraguayo de esa situación, por el hecho de que nosotros estamos preocupados en que la voluntad popular sea estrictamente respetada, independientemente del partido político. En ese sentido, como dice el señor Luetich, es cierto, o sea, uno mete la boleta, imprime, el elector puede leer lo que imprime. Lastimosamente ellos creen que al verificar, porque me muestra lo que está impreso, ahí no hay posibilidad de manipulación. De hecho, hay posibilidad de manipulación solamente en la verificación del chip o del QR. Por ende, el planteamiento que hacen ahora de contar es lo que nosotros estábamos pidiendo. O sea, necesariamente lo que imprima la máquina de votación tiene que ser verificado de forma manual en todas las candidaturas, ya sea la unipersonal, la plurinominal, en todos los casos. El argumento de que es complicado, realmente no. O sea, estos son sistemas simples que ya están estudiados por la academia, donde se tiene de alguna manera estructuras o posibles soluciones para cada uno de los problemas. En el caso del tema de la cantidad de candidaturas que puede tener, se soluciona con más mesas, esencialmente. Y si no hay más mesas, simplemente se soluciona contando por listas para tener sumas donde eventualmente se tiene que conciliar con lo que imprima la máquina. Otro punto muy importante es, según el señor Luetich, como eso ahí se verifica y ya simplemente no puede haber, realmente puede haber otros esquemas donde la mesa en general fragua una cuestión, que es una realidad que tenemos en el sistema electoral. Y ahí es donde necesariamente se tienen que agregar aditamentos de auditoría posteriores a la elección, como se hacen en otros lugares. De hecho, el sistema que plantea el de la boleta única electrónica, que en la academia se le llama como registro de auditoría de papel verificado por los votantes, tiene esos esquemas. Justamente el papel que se coloca en la urna es lo que tiene la verdad de la voluntad popular, no lo que está en el chip, donde el ciudadano no tiene ni siquiera la más mínima posibilidad de estar seguro de lo que votó está en el chip, donde por lo menos históricamente el TCJE no entregó ninguna herramienta para verificar eso. Entonces, como postura de la comunidad técnica, asimismo, se aprobó el tema de las máquinas de votación, no importa cuál es la que se elija. Nosotros lo que exigimos, solicitamos, pedimos que para asegurar, para potenciar el sistema electoral, se creen los elementos de auditoría necesarios antes, durante y después de la votación. Después hay una serie de cuestiones con respecto al tema de ciberseguridad, sobre todo para la gente de modernización del Estado, ¿verdad? A mí me preocupa que en un pliego de bases y condiciones se solicite que la empresa defina los roles de ciberseguridad. O sea, nosotros estamos tercerizando la seguridad así en ese caso. ¿Por qué el Estado paraguayo, que tiene elementos, leyes, no define cómo es que quiere la ciberseguridad? Y ahí es donde entramos en una cuestión más amplia, más allá del tema de las urnas, que es la ley de ciberseguridad, que hay 3 proyectos ahora en diputados, ¿verdad? O sea, el planteamiento que tenemos como comunidad es el hecho de que la ciberseguridad no está siendo realmente encarado como debe ser al Estado paraguayo. No solamente en el Poder Ejecutivo, ya conocemos los hacks, no solamente en el Poder Legislativo, de hecho hubo una serie de hacks años anteriores, lo mismo con el Poder Judicial. Ciberseguridad es una cuestión de Estado, una cuestión de seguridad nacional, donde el sistema de elección es nuclear, es una infraestructura crítica que se debe proteger al máximo porque define las autoridades que van a representar al Estado paraguayo. Es en ese sentido que nosotros aceptamos el desafío de la justicia electoral para mostrar cómo se puede hacer. Y es simple, es simple. El señor von Straber dijo hoy que
es importante el tema de auditar el software conexo, el software de votación, pero no habla nada del firmware. No habla nada del código del firmware. O sea, el Estado paraguayo no va a ser propietario del firmware. No va a ser propietario de cómo se controlan los microprocesadores más a bajo nivel. O sea, ¿qué quiero señalar con esto? Justamente para mí es la demostración de que la máquina de votación tiene graves y grandes problemas de seguridad que no están siendo contemplados. Yo no quiero hablar lo que va a ser, sino yo quiero hablar lo que es en la ley, donde particularmente más allá de la resolución, yo creo que algunos artículos de la ley hay que cambiar para hacer que este sistema de BBPAT, como se llama, sea seguro para todos los contendientes en el contexto de mutuo control, como dijeron, y sobre todo para la ciudadanía, porque es ese el voto que se tiene que resguardar. Nada más. Muchas gracias. Hola. Sí. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, presidente, colegas, representantes. Es muy interesante lo que estamos dialogando, pero ¿qué es lo que pide la ciudadanía? Seguridad de su voto. Yo creo que si se sigue así, si no hay una huella digital o algo, los muertos van a hacer todavía su votación. Eso es lo que duele hasta hoy día, que de repente encontrás donde mi ciudad, por ejemplo, es pequeña, Royocoa Paité, ande topas en Gela o Manoa cédula. Entonces, es la razón que la ciudadanía en general pide seguridad. Y por eso también nosotros estamos aquí para pedirle que se respete la voluntad popular y que cada uno gane, pero limpiamente. Eso nomás quería decirle, a ver si se puede modificar algo y que sea de alguna forma de asegurar, no porque ya tiene su cédula, ya puede entrar a votar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer si me permiten, una última intervención porque tengo que también ir a otra comisión. Yo creo que aquí la motivación principal tiene que ver con respecto a la seguridad del proceso electoral. Creo que ya es innecesario hablar de la necesidad o no de las urnas electrónicas, eso está por ley, y ese es un debate que lo adoptó el Congreso Nacional, y que ahondemos en la necesidad o no de las urnas electrónicas me parece innecesario, porque prefiero ir directamente al punto que tiene que ver con la seguridad. Y de hecho, si a mí me dicen, y con mucho respeto lo voy a decir, porque me gustaría hacer una consulta posterior a lo que voy a decir, que busque el vehículo más seguro del mundo para viajar y elijo la marca Mercedes-Benz, Volvo, no sé cuál es la más segura, y me preguntan si igual puedo fallecer en un vehículo sumamente seguro, claro que puedo fallecer. Creo que lo mismo pasa con el tema de las urnas electrónicas. Todos los sistemas del mundo de una u otra forma son vulnerables seguramente, así como las papeletas seguramente son más fraguables y de muchas maneras, y conocemos todos los métodos habidos y por haber, ¿verdad? Lo que yo quiero consultar puntualmente, porque le escuchaba al señor Luis Benítez, dentro de la comunidad, ¿existe alguna prueba concreta, palpable, demostrable en tiempo real e inmediato respecto a la vulnerabilidad del sistema o no? Porque o las observaciones tienen que ver con creo que usted hacía mención, señor Luis Benítez, a la cuestión de la
de la ciberseguridad, que a nivel de Estado paraguayo hacemos agua por todos lados. Creo que no tiene nada que ver con el proceso electoral. El Estado paraguayo hace agua en cuanto a ciberseguridad y la Cámara de Diputados ha impulsado por más de 5 años la ley de protección personal. Hace 15 días hemos por fin conseguido su aprobación, su media sanción. De hecho, o sea, el Estado paraguayo sí está sumamente atrasado en todo lo que tiene que ver ciberseguridad y protección de datos. Creo que nuestra tarea fundamental es hoy garantizar el proceso electoral y creo que tenemos que ser absolutamente responsables en entender lo que está ocurriendo, porque hablamos del proceso más importante que tiene nuestra democracia, que es el proceso electoral en sí, ¿verdad? Entonces, para entendernos más puntualmente, señor Luis Benítez, si sus observaciones son, usted hacía mención a que es muy sumamente favorable el hecho de que se introduzca el escrutinio manual, un poco a ese proceso de las urnas posterior al cierre de las mesas de votación. Yo también lo veo con mucho beneplácito esa posibilidad y esperamos que esa implementación sea lo más seguro posible y lo más transparente posible para la mesa receptora de votos en ese momento, que sea lo más manual posible, lo más verificable posible posterior, o sea, con respecto a los resultados que lanza esa urna electrónica, ¿verdad? Y si las observaciones puntuales tienen que ver exclusivamente con el firmware, algo así, no recuerdo bien los términos, o si ustedes tienen puntualmente demostrado de que es hackeable, porque también me pareció leer en algún medio de comunicación que hacen referencia a que si se les entrega las urnas por un tiempo determinado, no sé si era 2 o 3 meses, que ahí se podría demostrar, ¿verdad? Cosa que a mi criterio es inaplicable, ¿verdad? En el sentido de que nosotros no podemos dejar supeditados, o sea, ¿hay o no pruebas concretas, palpables dentro de la academia? Esa es mi consulta actual, con mucho respeto. Muchas gracias. Que elijan, hay que volver a realizarla. Pero de vuelta, sobre lo que está escrito, lo que está hecho. Está el informe de la OEA, de CAPEL, de la Organización de Derechos Humanos, donde se muestra una auditoría que se hace previo a la última elección de la Elección Nacional. Y concretamente en esa auditoría uno puede ver claramente, siendo un informático, varias cuestiones. Y lo más principal de todo, yo creo, es el hecho de que se hace una auditoría sobre, por llamar así, se hace un análisis forense sobre un occiso, pero el expediente y el juicio está sobre otro. ¿Qué significa eso? Se hizo el análisis sobre, creo que fue el software de demo, de prueba, no sobre el software que se usó el día de las elecciones. O sea, yo no tengo pruebas de que haya habido instrucciones, pero al ver la auditoría yo me doy cuenta de que no se auditó lo que se tenía que haber auditado, entonces yo no sé qué es lo que se colocó el día de las elecciones. Está ese tema del software y finalmente el tema del firmware. En el firmware, principalmente, hay que entender una cuestión muy importante, ¿verdad? Que también forma parte del argumento y el relato del TCJE. Ellos argumentan que es una impresora boba, ¿verdad? Realmente es un computador con un microprocesador, inclusive dicen que no tiene almacenamiento, que es sutil la diferencia, ¿verdad? Pero la impresora tiene un chip que tiene memoria donde puede guardar cuestiones para hacer estos algoritmos de dispersión de voto. Entonces, yo no sé, no conozco el código, no vimos, ¿verdad? De hecho, pedimos una copia, no nos dieron.
Particularmente yo creo que todo ese software debe ser público para el escrutinio de la ciudadanía, no solo de los partidos políticos, para buscar eso que usted pregunta. Concretamente, entonces, la respuesta es, de lo que se hizo, nosotros no tenemos pruebas concretas, pero de la documentación que se ve, técnicamente se puede ver que hay serias deficiencias con respecto al tema de seguridad de la máquina de votación en general. Algo más sobre el punto, ¿verdad? O sea, a mí no me gustaría entrar en controversia con el señor Luis, o sea, no le conozco, pero sé que es un señor de la comunidad, ¿verdad? La comunidad técnica, o sea, me gustaría saber también quiénes son de la comunidad técnica, si es una organización, si es él nomás, si son varios. Nosotros vemos también en todos los países donde hay voto electrónico, siempre hay un abanderado en contra del voto electrónico, ¿verdad? O sea, hay alguien que se embandera y dice, ahí hay una máquina y ahí puede haber algún problema, ¿verdad? Se ve en Brasil, se ve en Argentina. Acá hubieron organizaciones que utilizaron el speech de un técnico en Argentina que hizo una persecución en contra de esta tecnología, y después acá la organización que es TEDIC copió eso mismo y denunciaba públicamente que esa tecnología se puede, que es lo que decía él, que el voto se puede ver, o sea que el secreto al voto se pierde. Cuando acá nosotros le metimos aditimentos de encriptar lo que está dentro del QR del chip, ¿verdad? Entonces, hay mucho speech en contra del voto electrónico mundial, ¿verdad? Nosotros, hay mucha gente que salió también en contra de nuestra tecnología después de las elecciones. O sea, ya tuvimos elecciones municipales, tuvimos internas municipales, internas las generales y generales. Nadie de estos técnicos de esta comunidad hablaron en ese tiempo. Recién en las elecciones generales, cuando terminaron las elecciones y hubo un ganador y un perdedor, ahí salieron en contra de la tecnología y decir que nosotros no auditamos nada. Sí hubieron auditorías, no auditorías como ellos quieren de un año, pero hubo demostración de la tecnología, tuvimos acompañamiento de técnicos internacionales desde el 2019 hasta ahora. Había un técnico de la Unión Europea que estuvo con nosotros todos los días. Nosotros le mostrábamos la tecnología. Vinieron gente de los partidos políticos y le dijimos desarmen la máquina y vean cómo funciona. Hubo, aparte de la auditoría informática, está la auditoría judicial, donde los apoderados de los partidos verifican el DVD que esté lacrado, que vaya en la caja lacrada y llegue hasta el lugar de la votación lacrado, ¿verdad? Es un DVD único. Me gustaría saber quién es la comunidad técnica y nosotros también que nos ayuden, ¿verdad? Nosotros necesitamos ayuda. Nosotros le damos participación a los apoderados técnicos de los partidos políticos en todo el proceso. Se contrató, hubo gente del Partido Liberal que contrató gente exclusivamente para que esté con nosotros todos los días. Y después cuando perdieron le ningunearon a ese técnico que era excelente. Él estaba todos los días con nosotros en el proceso de auditoría, ¿verdad? Y después un sector político dijo que él no encontró lo que tenía que encontrar, ¿verdad? Lo que pasa es que la comunidad, o sea, TEDIC, por ejemplo, él lo que dice es que a ellos no se les invita para las auditorías, ¿verdad? Nosotros somos serios y le damos participación a los técnicos de las agrupaciones políticas, ¿verdad? Que son los participantes y son los representantes también del pueblo y de la sociedad.
Si es que un partido político le quiere traer a ellos, bienvenido. Pero tenemos que ser un poco ordenados, porque si no vamos a hacer nuestra auditoría en un estadio de fútbol. 40 partidos políticos hay, más los movimientos internos, ¿verdad? Entonces nosotros no es que le cerramos las puertas. Al contrario, queremos que vengan a acompañarnos a ver la tecnología, pero con un poco de orden. La empresa dice que nosotros le vamos a entregar nuestra soberanía a una empresa. Al contrario, al comprar va a ser nuestra la tecnología y va a haber una transferencia de tecnología. Y justamente por eso es lo que nos vamos a la compra, ¿verdad? Que no hay aditimiento de seguridad. Nosotros no dijimos que no va a haber aditimiento de seguridad en el llamado. Vamos a ir construyendo en conjunto con la empresa. No es que la empresa va a hacer. No colocamos hay muchas cosas que el señor Luis envió una nota a través de un partido político. O sea, un partido político agarró su blog y escribió y nos hizo una denuncia de que no metemos ciberseguridad en nuestro llamado. Le contestamos a esa nota punto por punto, ¿verdad? El firmware, habla el señor Luis del firmware, está recontra el firmware es otra vez un elemento que está dentro de la placa, dentro de la máquina, donde, como dice el señor Luis, después es una memoria permanente. Pero nosotros pedimos que los votos no se guarden en la máquina, ¿verdad? Pero tiene que tener firmware para que funcione la máquina, ¿verdad? Y sí, va a ser parte de la auditoría el firmware, porque justamente uno de los técnicos de los partidos de Cruzada Nacional, su cuestionamiento en la auditoría, en la demostración de las elecciones pasadas era eso, ¿verdad? Era un tema del firmware y de cómo se creaba dónde estaban los certificados dentro del firmware de la máquina. Entonces nosotros vamos a ahondar más aún en la demostración de la tecnología con respecto al firmware. Sin ningún problema, claro que sí. Nosotros queremos, en base a la experiencia pasada, nosotros dábamos un tema de auditorías en un tiempo específico, que en realidad no era, nosotros dijimos la última vez que no era auditoría, sino que era demostración de la tecnología porque no nos daba el tiempo. Ahora nosotros queremos aumentar ese tiempo para inmiscuirle más aún a los partidos políticos, pero sí manteniendo un orden y una seriedad en eso, ¿verdad? Porque participaron el año pasado gente política en una auditoría técnica y se iban a gritar todos los días, a gritar que su técnico no entendía y que se le exigía, y se convertía en un carnaval nuestra auditoría. Entonces nosotros queremos que sea serio, ¿verdad? Y tampoco traerle a TEDIC, por ejemplo, que es una organización en contra del voto electrónico desde antes de la ley. Y lo mismo dice el señor Luis. Ellos forman una comunidad que está en contra del voto electrónico. Y nosotros le vamos a dar una máquina con el código fuente, la llave y el acceso y todos los planos de la máquina para que ellos hackeen. O sea, vamos a ser un poco serios, ¿verdad? Nosotros queremos dar participación a gente seria, técnica seria. Entonces que vengan las universidades, que vengan los partidos políticos, que venga el señor Luis en representación de un partido político, no hay problema tampoco, ¿verdad? Que nos ayude a acompañar y a ser más seguro y que seamos más fortalecidos en cuanto a seguridad en nuestra institución sin ningún problema. Pero él nunca se acercó a nosotros. Él está tiroteando desde afuera en todos los medios y con un speech en contra del voto electrónico. Entonces, ahí está. Ningunear a la auditoría técnica del CAPEL, que es un tema de derechos humanos. CAPEL es la Secretaría de UNIORE, que es la Organización de Unión Interamericana de Organismos Electorales. Vinieron técnicos con muchísima capacidad técnica, vale la redundancia, informática a hacer esa auditoría. No es una organización de derechos humanos.
no es una ONG dedicada a no sé qué se dedica, ¿verdad? Yo le quiero muchísimo a ellos, pero a nosotros se fue una vez, antes del voto electrónico, vino por ejemplo una organización IDEA a ofrecernos una charla de expertos electorales. Vino una persona que no sabe nada de elecciones, nunca organizó una elección y nos mostró fake news y malas noticias con respecto al voto electrónico. Entonces ella hizo una mala intención, ¿verdad? Y ese era el técnico. Vinieron 2 o 3 técnicos y nos mostraron malas noticias de internet con respecto al voto electrónico. Entonces, nos gustaría ser serio también, ¿verdad? Y nada más. Por otro lado, ante la afirmación de que lo que se hizo de una auditoría al software es con un software que todavía no era el final, pero nuestra ley habla de que la inscripción... Que el software no es el final. O sea, ahí hay también un desconocimiento en cuanto al calendario electoral, que los partidos políticos presentan su candidatura a último momento. O sea, hay un tiempo X, ¿verdad?, donde se confirma la candidatura. Entonces, en el software tienen que estar también los candidatos. Entonces, no es que es el software, no es el software final, sino que es el mismo software, pero se cambian los candidatos, y eso nosotros demostramos en las pruebas de demostración de los partidos, y todos estaban de acuerdo. Nosotros le vamos a demostrar el software de candidaturas, y pueden ver todo el código, y pueden quedarse acá 2 meses a vivir acá a analizar el código, ¿verdad? Y después le vamos a hacer un diff y le vamos a mostrar la diferencia entre el software final, donde está solamente la diferencia de las candidaturas en el software final. Y todos aceptaron, porque sabían, porque se les explicó, ¿verdad? Entonces, no es decir, no se va a auditar el software final, porque las candidaturas están a último momento. Entonces, ¿cuál es el problema de auditar un software que va a ser prácticamente el final y demostrar después la diferencia entre estos dos? Se demuestra y se ve código por código cuáles son las diferencias entre este software y el final. Entonces, decir que no se mostró el software final también está mal, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer una reglamentación de auditorías para antes, durante y después, ¿verdad? También tuvimos en la primera oportunidad en las municipales una auditoría durante. Elegimos algunos lugares, sacamos el DVD que estaba en la máquina y le quitamos el hash y comparamos. Entonces todavía estamos elaborando esa reglamentación y va a ser mucho más exhaustiva. O sea, nosotros queremos darle mucho más importancia y seriedad a las auditorías que vamos a hacer ahora, porque ese también es el reclamo, que nosotros no hicimos auditorías reales. Entonces vamos a aumentar el nivel de auditorías con respecto a los procesos anteriores. Era para dar fecha nomás al respecto. Los partidos políticos pueden oficializar su candidatura hasta el 15 de julio. La auditoría de pantalla se va a llevar el 10 de agosto. Las sustituciones pueden hacerse hasta el 17 de agosto. A partir de ahí recién nosotros hacemos el software final, que digamos estaría a fines de agosto. Y si el 4 de octubre es la elección, no tenemos tiempo para hacer una revisión del software como ellos quieren de 3 meses. Entonces es un contrasentido. No podemos revisar el software final si la candidatura van a estar 1 mes y pico antes nomás. Entonces, ¿cómo vamos a dar tiempo para eso? Y de las elecciones, el software tiene que cargarse a las máquinas, tiene que distribuirse por lo menos 15 días antes de la máquina. No hay tiempo para revisar el software final. No hubo tiempo antes ni va a haber en el futuro, porque la ley establece claramente un calendario en donde están las candidaturas. Entonces el software final no quieren revisar en 8 días, porque es poco, quieren 2 meses, 3 meses, y 3 meses no hay tiempo legalmente para hacer ese trabajo. Realmente es un tema hoy en debate y agradezco la apertura de la
es legítima la duda que se instala en la sociedad ante tantas situaciones que se da de repente, ¿verdad? Hoy la desnaturalización de muchas de las instituciones lleva a que desconfiemos de todo, y más en un tema que es crucial y sensible para la vida de la democracia de nuestro país. También debo señalar que la justicia electoral no tiene que admitir manchas, digamos, en su labor en cuanto a la transparencia del proceso, ¿verdad? He escuchado con preocupación las observaciones. Esto seguramente vamos a ir discutiendo más, ¿verdad? Porque me gustaría realmente saber el sustento, el fundamento de la comunidad técnica, de la comunidad científica, respecto de la duda que instala sobre la vulnerabilidad de estos equipos, y qué es lo que dice la justicia electoral en base a planteamientos concretos que se hagan. He seguido detenidamente las explicaciones técnicas y realmente me sigue quedando algunas dudas, pero repito, esto seguramente lo vamos a ir conversando por el camino. Mi intervención es más que nada para agradecerles. Esto enriquece la discusión, y repito, ¿verdad? Que no se cansen en seguir dando las explicaciones tantas veces sean necesarias sobre este tema. Gracias, presidente. Y bueno, para ir cerrando nuestro encuentro, no sé si alguien más quiere hacer uso de palabra. Bueno, adelante, don Luis. Ahí te va a pasar, por favor. Solamente para responder un poquito para tranquilidad del señor funcionario público. Yo soy ciudadano paraguayo, tengo 40 años de profesión en cuestiones técnicas, hice la primera conexión a internet, trabajé para el BID, para Naciones Unidas, para el PNUD, ayudé a la reingeniería de la red metropolitana de Marangatú, traje internet al sector privado, llevé y di soporte para cuestiones de seguridad al Estado, al sector privado, en los principales bancos de nuestro país. Particularmente creo que soy una persona seria, primero. Así como ustedes tienen 30, 40 años de analizar elecciones, yo sé de lo que estoy hablando, perfectamente. Primero. Segundo, yo no formo parte de ninguna ONG, ni TEDIC ni otra. No formo parte de ningún partido político ni movimiento político. Nosotros somos simplemente profesionales, activistas, o sea, personas que gustan de tecnología, que nos encontramos en Internet desde el 96 más o menos, ¿verdad? De hecho, ustedes tienen la identificación de las cabezas de esa comunidad. Está en la nota con cédula de identidad. Ustedes pueden buscar todo. De hecho, pueden buscar también, es más, probablemente saben, yo, o sea, no formo parte en ningún momento de cruzada o movimientos por el estilo. Por eso rechazo categóricamente, rechazo cualquier insinuación relacionada a alguna postura turbia que pueda tener este planteamiento. Este planteamiento es puramente técnico, que tiene implicancias políticas. Ustedes, los políticos, van a decidir la parte política. Nosotros vamos a señalar todo lo referente a las cuestiones puramente profesionales, donde en todo lo que dijimos yo mantengo lo que digo, y de hecho espero que esto esté grabado, porque en la respuesta que dio el señor Fonicerver se ve, se nota, uno puede sacar que las cosas no se hicieron bien. Sobre todo por el hecho de que yo estoy acá perdiendo plata, a mí nadie me paga esto, que es lo que les dije. Yo pago impuestos para pagar el sueldo de ustedes, para que ustedes aseguren el sistema electoral, cosa que no están haciendo, ¿verdad? Entonces, este es un reclamo puramente ciudadano, y o sea, así como a mí me cuesta pagar IRP y IVA, o sea, yo exijo
soluciones concretas sobre este sistema, más allá del tema político. A mí no me interesa el tema político. Y así como dice usted, si me dan oportunidad para explicar más detalladamente las cuestiones que plantean, les puedo mostrar explícitamente dónde hay problemas en el discurso, técnicamente hablando, que tienen fuertes repercusiones en las cuestiones políticas, que, como les digo, no es mi tema. Muchas gracias. No sé si la justicia electoral tiene... Bueno, entonces... Vamos a dar la máquina 3 meses, eso es seguro. El presidente... Sí, adelante. Bien, el Partido Liberal Radical Auténtico toma todas estas cuestiones con mucha seriedad. Es un partido grande y lógicamente hay opiniones distintas dentro del partido, todas respetables. Somos el partido de la tolerancia. Con respecto a la legitimidad de elecciones pasadas y lo que ocurriera con un técnico, la posición oficial del Partido Liberal Radical Auténtico es obvia. Desde el momento que correligionarios míos están en la Cámara de Diputados o de senadores o como gobernadores, es obvio que las opiniones sobre la legitimidad de las elecciones, opiniones diversas y respetables, no son las oficiales. Yo hice también de la misma manera todas las inquietudes, consideramos muy respetables en su momento y analizamos. Yo pertenezco al sector de la salud y he analizado con mucha seriedad la oposición a las vacunas, por ejemplo. Pero llega un momento que se agota el detalle, se agota el debate, la ciencia dice una cosa y tenemos que seguir adelante. Yo creo que sobre esto también el partido ha analizado todas las objeciones. Con respecto al TEDIC, hemos leído detenidamente el informe de Carrillo y Alcaraz sobre voto electrónico en el Paraguay, que tiene cosas rescatables, sobre todo la cuestión del voto asistido, que es un problema real que no tiene nada que ver con la máquina. Hemos escuchado todo, pero pensamos que ya es una etapa preclusa y ahora estamos en víspera de las elecciones y la mayoría de estos planteamientos nos llevan a un callejón sin salida, que es quedarnos sin elecciones. El partido está en contra de eso. El partido quiere que se realicen elecciones y que sean transparentes y lo más transparente posible. Y acá nos encontramos también con un riesgo en donde este conflicto con el Poder Judicial, la cuestión del DNCP, vimos con mucho beneplácito que el pliego se flexibilizó para permitir competencia, que para nosotros es una garantía de transparencia. Y en este momento con la cuestión del Poder Judicial, estamos hablando de 93 millones de dólares, no somos ingenuos tampoco, sabemos que hay grandes intereses en cada cosa y vemos con suspicacia todo lo que pasa. ¿Cuál es el próximo paso de la justicia electoral? ¿Cuál sería el departamento, la dirección jurídica de la justicia electoral? ¿Cómo piensan? ¿Piensan hacer un amparo? ¿Piensan hacer no sé qué medida jurídica? Señor presidente, para terminar y respondiéndole al representante del PLRA, ahora el equipo jurídico está trabajando en la estrategia jurídica, ¿verdad? Ahora mismo está en el Poder Judicial, ¿verdad? Respondiendo a eso, porque realmente aún no hemos sido notificados, nosotros nos enteramos por los medios de prensa el día viernes a la noche de esta medida cautelar, ¿verdad? Entonces esta mañana está trabajando el equipo jurídico, todavía no tenemos respuesta de cuál va a ser la estrategia jurídica, ¿verdad? Por ese lado, pero creemos y quiero transmitirles la seguridad que vamos a poner todo nuestro empeño para solucionar este conflicto esta semana, ¿verdad? Tenemos órdenes de los ministros que así sea, ¿verdad? Eso por ese lado. Y también a los señores diputados y a la ciudadanía que nos está escuchando, representantes de partidos políticos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral está en condiciones de defender tajantemente el trabajo que se hizo, tanto en temas administrativos y técnicos. Y en técnicos hablamos de técnicos electorales y técnicos informáticos también, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos transmitirle seguridad, queremos que nos dejen hacer nuestro trabajo. Una vez cuando se adjudique, los partidos políticos van a tener oportunidad de auditar esto. Justamente eso era una de las cosas por las cuales, una de las posiciones por las cuales se llevó
a adquirir las máquinas de votación. Entonces, lo que queremos nosotros es transparencia y dar seguridad a la ciudadanía y a la clase política y a todos los que participan en la contienda electoral. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Quiero agradecerle en nombre de la Comisión de Asuntos Electorales, de Legislación y Reestructuración y Modernización del Estado a los representantes de la Justicia Electoral que han participado de esta reunión, a los colegas diputados, representantes de partidos políticos, así también a los representantes de la sociedad civil, a los funcionarios de la Cámara de Diputados que estuvieron acompañando a los medios de prensa. Muy contento de cerrar esta hermosa reunión. Gracias.